Buenos días para todos empresarios. En nombre de la Cámara de Comercio de Aburrasur, de su presidenta, la doctora Lilia Mesa Arango, les damos la más cordial bienvenida al seminario Gestión Laboral y del Talento Humano, con los temas de contratación de personal segura y responsable. Para la presentación del tema de hoy hoy el objetivo es dar a conocer a los empresarios los requisitos esenciales que se deben tener en cuenta en el momento de contratar el personal, por medio de unos conceptos jurídicos claros y simples que finalmente permitan una contratación de personal segura y responsable. Para el desarrollo del tema de hoy, tenemos con nosotros a la doctora Marjorie Rivera Soto. Ella es abogada de la Universidad Luis Amigó, experta en derecho societario, laboral y comercial. Es consultora en temas empresariales y de entidades sin ánimo de lucro, representante legal y abogada de la firma jurídica Marma Consultor Corporativo SAS. Entonces le doy la bienvenida a Marjorie, pero antes de eso les quiero recordar que en el módulo donde estamos haciendo la presentación el día de hoy tenemos un tema de preguntas. Al final, después de la presentación, 9:45 más o menos, que Marjorie termine, podemos hacer las preguntas a través del panel. Si alguno de ustedes quiere levantar la mano y quiere hacerla viva voz, también tenemos la posibilidad de hacerlo. Y por ahora le doy la palabra a Aristides Franco para que haga la presentación del módulo que en este momento tenemos, que es administrativo y financiero. Aristi, te doy la palabra, bienvenidos, muchas gracias, y posteriormente ya damos inicio a la presentación. Gracias, Aristi. Irma, muchas gracias por tu presentación. Empresarios, un cordial saludo y un caluroso abrazo de bienvenida. Como lo decía Irma, estamos en una charla que tiene un objetivo muy importante. Les voy a contar un poquito de este componente que hace parte de un componente grande que la Cámara de Comercio de Aburrasur tiene para ustedes como empresarios, y es que este componente se llama las rutas de acompañamiento empresarial. ¿En qué consisten las rutas de acompañamiento empresarial? Consiste en una serie de charlas, en un ciclo de charlas, donde la Cámara de Comercio les brinda acompañamiento de 3 horas en diferentes temáticas que son transversales a sus empresas. ¿Por qué les decimos rutas de acompañamiento empresarial? Porque a través de las charlas ustedes son impactados en las áreas más importantes de su empresa para que puedan tener acciones de mejora. ¿Qué tipo de áreas? El área comercial, el área administrativa, el área de contratación, que es en la que estamos hoy, y el área financiera, ¿cierto? ¿Cómo se comporta este programa que la Cámara tiene dedicado a ustedes, señores empresarios? Este programa se compone de la siguiente forma. Usted tiene derecho a 3 horas de asesoría que se dividen de la siguiente manera. Hoy esta charla dura 2 horas, ¿cierto? Donde Marjorie Rivera nos va a estar hablando acerca de todo el tema de contratación, todo el tema del manejo de personal y demás, ¿cierto? Y después de que usted esté en esta charla, si usted quiere profundizar en el tema, si usted considera que hay algún tema laboral, ¿cierto? O de contratación que usted necesite revisar en su empresa, usted puede acceder a 1 hora adicional ya de asesoría personalizada con Marjorie, una asesoría virtual a través de la plataforma que usted considere que puede ser más fácil para usted, ¿cierto? Y Marjorie se va a conectar con usted para poder resolver las dudas que usted tenga en contratación, en manejo de personal y demás. Para esto, les vamos a pedir de entrada que cuando al final de la charla estemos en la sección de preguntas, usted nos ponga en el panel de preguntas si está o no está interesado en que lo contactemos para agendar la asesoría virtual personalizada con Marjorie, ¿cierto? Y ahí, señores empresarios, tenemos las 3 horas del programa. Los invitamos a que no participe solo de esta charla, sino de toda la ruta. Como les digo, son 3 rutas de acompañamiento. Cada ruta tiene aproximadamente 3, 4 temáticas, ¿cierto? Temáticas que son de un interés muy grande para la empresa. Los invitamos a que miren la programación en la página web de la Cámara de Comercio de Aburrasur. Ahí están todas las charlas programadas. La próxima charla va a ser un tema financiero.
donde vamos a poder profundizar en indicadores financieros, donde vamos a poder conocer un poco más de cómo usted puede tener un correcto manejo financiero de su empresa, de cómo puede medir su punto de equilibrio. Entonces, los invitamos a que aprovechen estos beneficios que la Cámara de Comercio de Aburrasur tiene para ustedes. Y adicional, los queremos invitar también para que conozca y participe del consultorio empresarial de la Cámara de Comercio de Aburrasur. ¿En qué consiste el consultorio empresarial de la Cámara de Comercio de Aburrasur? Es un servicio gratuito. Les recuerdo que las rutas de acompañamiento, igual que el consultorio, son servicios gratuitos que la Cámara tiene para ustedes, ¿cierto? El consultorio empresarial es un servicio gratuito que apoya a los empresarios en temáticas específicas. Es decir, si usted considera que tiene una problemática o considera que puede tener una acción de mejora en el área comercial, en el área financiera, en el área tributaria, usted puede ingresar a la página web de la Cámara de Comercio de Aburrasur y al lado derecho hay un enlace de color azul que dice agende su cita. Usted le va a dar clic ahí y va a seleccionar la opción de consultorio empresarial y el aplicativo lo va a llevar a que usted pueda agendar una cita en un día que usted puede, a una hora que usted pueda, en la temática que usted requiera, ¿cierto? Y ese día, cuando usted se conecte, va a tener acceso a una hora de asesoría completamente gratis con un experto temático en el área que usted eligió, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esa asesoría? Poder resolver esa duda que usted tiene o poderle ayudar a encontrar posibles salidas a esas acciones de mejora que usted identifica en su empresa. Es un servicio 100% virtual, 100% gratuito, que nos ayuda, señores empresarios, a seguirles brindando oportunidades de mejora y apoyo desde la Cámara de Comercio. Entonces, la invitación es a que aprovechen al máximo todos estos beneficios que la Cámara de Comercio tiene para ustedes, a que aprovechen todos estos servicios y todas estas garantías que la Cámara les brinda. Entonces, esperamos que la charla de hoy sea de su completo agrado. Marjorie es una profesional experta que los va a asesorar muy bien en esta temática. Les agradecemos nuevamente por su participación y le cedo la palabra a Marjorie para que pueda dar inicio a su charla. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Para mí es todo un placer poder compartir mi conocimiento en este tema. Gracias a Irma por la presentación y empecemos. Bueno, entonces el tema de hoy es gestión laboral y del talento humano, ¿cierto? Cómo hacer contrataciones de personal segura y responsable. Entonces, vamos a ir primero al fin, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? Sabemos que como elemento esencial cuando creamos una empresa o constituimos una sociedad, uno de los fines más importantes es el lucro, ¿cierto? Es poder obtener unas utilidades o excedentes, que es lo que permite justamente que los empresarios puedan vivir de manera digna. Pero la finalidad, aparte de ese hecho del lucro, debe ser, y lo traigo directamente del Código Sustantivo del Trabajo, generar relaciones tanto entre empleado y empleador, como entre contratante y contratista, que ahora vamos a observar cuál es la diferencia en cada uno de los contratos. Y son unas relaciones que surgen con un espíritu de coordinación económica por el tema de las utilidades, pero también en un tema de equilibrio social y dignidad humana, sabiendo que ese ser que nos está prestando un servicio como contratista o como empleado es un ser humano, ¿cierto? Y que el mismo respeto que merecemos nosotros como empleadores lo merece ese ser y que vamos a hacer unos acuerdos y unos pactos contractuales que nos va a permitir a ambas partes vivir en dignidad y con unos fines particulares. Entonces, esa es la finalidad inicial de este programa o contexto. Muy bien. Ahora vamos a hablar cuando la finalidad es empezar a contratar personal, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros decimos, hombre, yo hoy necesito una secretaria. Entonces, como yo necesito una secretaria, voy a mirar en mi casa quién está desocupado, a ver si de pronto lo contrato, porque pues también se trata de un tema de poder surgir y sacar todos la familia adelante, o a una amiga o a un amigo. Y se nos pasa que la empresa tiene unas finalidades y unos propósitos especiales y que todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la empresa debería ir direccionado a un tema de cumplir las metas, ¿cierto?
es cumplir como el propósito misional de la empresa. O sea que incluyendo desde el momento en que me registro y me constituyo hasta el momento en que yo digo, hombre, voy a empezar a contratar personal, debo pensar en la misión empresarial. Y partiendo de allí yo debería crear dos cositas. La primera es la descripción del cargo y la segunda es el perfil del cargo. La descripción del cargo nos va a indicar, ¿cierto? Exactamente qué se debe tener en cuenta para ese cargo independientemente de la persona. Y el perfil ya nos va a hablar de la persona. La importancia del cargo es que si yo tengo clara la descripción del cargo, voy a generar un perfil más objetivo y direccionado al propósito organizacional. Entonces, este es el que me da vida a la segunda parte, ¿cierto? Aquí, ¿qué hago? Lo primero que debo tener en cuenta es indicar el propósito que tiene ese cargo con el propósito de la organización. Es lo primero que debo tener en cuenta. Recordemos que aquí vamos a hablar de manera general de los conceptos y de las formas de contratación y del tema de gestión humana, pero cuando ya estemos sentados con cada uno de los empresarios, vamos a llevar esto general, a lo particular. Muy bien. ¿Qué sigue? Describir ese cargo, desde la actividad más simple hasta la actividad más compleja. Ahora les voy a mostrar por qué esta parte es tan importante cuando hagamos el contrato. Determinar en qué área de desempeño va a estar ese cargo, ¿cierto? Y los elementos y datos que debe manejar de manera eficiente ese cargo para lograr el propósito misional de la organización. Muy bien. En el perfil del cargo ya lo que decimos es qué característica debe tener esa persona para desarrollar en propiedad ese cargo, ¿cierto? Basado en la descripción del puesto. Entonces decimos, por ejemplo, que tenga conocimientos en Excel. Necesitamos, por ejemplo, la persona, sí, vamos a hablar del asistente de la empresa. Entonces, la persona debe, como conocimientos, por ejemplo, saber idiomas, conocer Excel, tener conocimientos sobre todo lo que tenga que ver con Office. Entonces, unos conocimientos claros. Mario, que haya, por ejemplo, estudiado secretariado ejecutivo para que ella conozca todo lo de mínimamente cómo funciona un sistema. Las habilidades, que sea una persona con muy buenas relaciones personales, ¿cierto? Que le sea muy fácil coger las ideas y empezamos a hablar de las habilidades que debe tener ese ser humano. Y lo otro, la experiencia, que lleve 2, 3, 4, 5 años en el medio, que haya tenido experiencia de manera puntual con empresas que se dediquen al tema de transporte, ¿cierto? Entonces, conocimiento, habilidad y experiencia. ¿Con el fin de qué? De que realice bien su trabajo en forma segura y en condiciones óptimas de salud, direccionada al cumplimiento de los propósitos de la organización. Y quiero traerles un ejemplo de los inconvenientes que han traído no tener ni un perfil del cargo claro ni una descripción del cargo. ¿Cómo les parece que en la mayoría de los contratos que los comerciantes o los empresarios realizan, tienen una partecita que dice la terminación del contrato, ¿cierto?, dentro del periodo de prueba? Antes, cuando yo iba a despedir a una persona dentro del periodo de prueba, yo decía simplemente en la carta, se termina el contrato, porque como dentro del periodo de prueba se podía terminar el contrato, pues entonces yo tomo esa decisión de manera unilateral. Hoy los jueces, cuando yo realizo una terminación del contrato dentro del periodo de prueba y la persona va a la oficina de trabajo o termina el proceso ante un juez, el juez dice, no, esas terminaciones de contrato deben tener una motivación. ¿Cómo así? Usted tiene que explicar por qué esa persona no cumplió con sus expectativas, porque muchas de las cartas dicen simplemente no cumplió con sus expectativas. ¿Qué hemos notado? En nuestra experiencia, porque trabajamos todo el tiempo con empresarios, hemos notado que cuando hay una descripción del cargo clara y un perfil claro del cargo, y esta información después se traslada al contrato laboral, ¿cierto? Donde se indica incluso que se tuvo en cuenta un perfil del cargo y una descripción del cargo para contratar a Pepita. Se puede decir que en la entrevista, tal como consta en el perfil del cargo o en la descripción del cargo, se verificó que la persona efectivamente tuviera sus estudios, por ejemplo, en idiomas, que se verificaron los estudios, se presumió que efectivamente existían, pero cuando la persona empieza a desarrollar su cargo, se observa que los clientes
no le entienden el inglés, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la motivación? Hombre, yo empresario, realicé todo con diligencia, verifiqué el perfil, verifiqué la descripción del cargo, la persona me trajo incluso los documentos que decían que efectivamente hablaba inglés, y ahora que está desarrollando el cargo me doy cuenta que no sabía de idiomas. Entonces, cuando yo realizo efectivamente el despido de esa persona, lo que hago es que me apoyo en estos dos documentos con claridad y dejo claro que aunque la persona lo manifestó y anexó la documentación, efectivamente no correspondía a la realidad, y esa es la motivación real por la cual yo doy por terminado ese contrato laboral. Entonces, descripción del cargo y perfil del cargo me permiten, primero, no contratar porque sí a una persona, sino que esa persona cumpla con el objetivo o la misión empresarial de la empresa en relación al perfil del cargo y a la descripción del cargo. Y dos, me sirve como elementos que van a ir dentro del contrato para determinar si puedo despedir o no dentro de un periodo de prueba a una persona e incluso por fuera de él. Se los digo es porque muchos empleados ganan demandas porque dicen, no, es que ella era mi prima y me contrató que porque ella pensaba que yo sabía de secretariado, pues yo le dije que yo tenía algunos conceptos y ya después me dice que es que yo no cumplo con ellos, es que en qué parte quedó que yo era bilingüe o en qué parte quedó que yo sabía de Excel. Yo simplemente sé manejar un computador. Entonces hay que ser muy consciente de que cada persona que trabaje para la empresa efectivamente cumpla con un perfil, ¿cierto? Más allá del emocional, y que nos ayude a sacar adelante los fines esenciales de esa empresa, que son propósitos misionales. Ese es el fin del perfil de cargo, el cual efectivamente de manera personal les vamos a ayudar a crear una vez nos conectemos con cada uno de los empresarios. Una vez yo ya entrevisté a la persona, verifiqué que efectivamente cumplía tanto con el perfil como la descripción del cargo. Ya lo que debo determinar es cuál es el tipo de contrato correcto para contratar a esa persona. Entonces aquí es donde de manera general yo les voy a hablar de los elementos esenciales de los contratos laborales, ¿cierto? O de todos los tipos de contratos. Recordemos que hay uno que es el que más escuchamos, es el contrato laboral. ¿Y qué es un contrato laboral? Un contrato laboral es aquel que cuenta con 3 elementos. El primero es la prestación personal de servicio. Significa que yo no puedo mandar a Pepito a realizar la labor, la debo realizar yo. 2, la continuada subordinación, y es cuando me están diciendo de manera continua qué debo hacer. Marjorie, por favor, realice una carta. Marjorie, por favor, imprima un documento. Marjorie, por favor, preséntese a la reunión. Todo el tiempo hay un tema de subordinación, es continuada, ¿cierto? Y el último elemento es la retribución o remuneración al servicio, lo que nosotros normalmente llamamos salario, pero que es la retribución o la remuneración del servicio. Cada que estos 3 elementos estén juntos, estamos al frente de un contrato laboral. O sea que yo no determino el contrato, lo que determina el contrato es la forma en que ese contrato se desarrolla. Y entonces existen 3 tipos de contratos que son contratos laborales. El primer contrato laboral es el contrato a término fijo. Para que un contrato exista como contrato a término fijo, debe estar escrito. Marjorie, es que fue verbal. Entonces, puede ser un contrato laboral, pero no es fijo. Ya les voy a decir cuál es. Debe tener una fecha exacta de terminación, ¿cierto? O sea, aparte de que hay una prestación personal de servicio, la continua subordinación y la remuneración, tiene que estar escrito y tener una fecha de terminación del contrato. Esto es un contrato que muchas personas lo conocen, que es el que es a 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año. Y aquí les voy a dar un tipcito de un error que se comete mucho. No sé si han escuchado que cuando un contrato a término fijo se está renovando de manera continua, se vuelve un contrato a término indefinido. Se los traigo porque es una consulta muy usual en la oficina. Entonces, primero, eso es falso. ¿Qué sí sucede? Que cuando yo tengo un contrato a término fijo, lo voy a poner como ejemplo a 3 meses, y este tiene una renovación 3 veces, vuelve y se renueva. Entonces, contrato por 3 meses. A los 3 meses se renueva una vez. A los otros 3 meses se renueva segunda vez, y a los otros 3 meses
se vuelve y se renueva, ya tenemos 3 renovaciones, ¿cierto? A la cuarta, por ley, se renueva a 1 año. Entonces no se vuelve a término indefinido, se vuelve un contrato a término fijo, pero a 1 año. Este es un conceptico que se los dejo ahí porque normalmente me lo confunden y me dicen, no, yo la terminé liquidando como un contrato a término indefinido porque era fijo y se me volvió indefinido. No, no, él era fijo y seguirá siendo fijo. Solo que pasa de 3 meses y a su cuarta renovación pasa a 1 año. Muy importante ese tipcito. 2, tenemos el contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido puede ser escrito o verbal. Entonces, cuando yo diga que tengo un contrato laboral que le hice a una persona, pero se lo hice de manera verbal, se entenderá que es un contrato a término indefinido, porque como característica esencial, ese contrato puede ser verbal. El fijo no, el indefinido sí. Y aquí no hay una fecha de terminación de contrato, justamente es indefinido, ¿cierto? Tenemos un contrato que se llama contrato obra-labor. Ese contrato obra-labor va a tener los mismos derechos y deberes que el contrato a término fijo y contrato a término indefinido. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí no hay una fecha exacta de terminación. No decimos que se termina en 3 meses y tampoco decimos que es indefinido. Lo que decimos es que se terminará una vez la obra o labor determinada se realice. Voy a poner un ejemplo. Se contrata a Pepito para que realice las pilas de un edificio, ¿cierto? Porque están haciendo una unidad residencial. Entonces, el señor Juan Carlos tiene un contrato de obra-labor que finaliza una vez se realice la obra o labor determinada de realizar las pilas. Tengo que ser muy clara. ¿Por qué tengo que ser muy clara? Porque si simplemente yo digo las pilas de la unidad residencial ABC, se entenderán las pilas de todos los bloques que vayan a existir en la unidad residencial ABC. Por eso lo que debo decir de manera clara es si es de toda la obra o es de la unidad ABC Torre 1. Porque se entenderá que una vez termine la labor de las pilas de la Torre 1, ese contrato finaliza, ¿cierto? Ese mismo día que se termina, ese mismo día se finaliza. Entonces debemos tener en cuenta eso. Contrato laboral, prestación personal de servicio, la continua subordinación, tiene una remuneración, puede ser contrato a término fijo, puede ser contrato a término indefinido o puede ser contrato por obra labor, ¿cierto? En cualquiera de ellos, que usted lo haga de manera verbal, se entenderá que es a término indefinido. Y es muy importante siempre que esté escrito, esa es la sugerencia. ¿Por qué? Porque sobre lo escrito yo puedo hablar del incumplimiento. Si se genera un incumplimiento y no hay nada escrito, se vuelve un tema probatorio y largo. Yo puedo terminar un contrato laboral cuando se incumpla en algo, ¿cierto? Y se tendrá que motivar en razón a ese incumplimiento. Pero si yo no tengo nada escrito, el juez me va a decir, hombre, pruébeme que usted pactó que era la Torre 1 y no que eran todas las torres, ¿cierto? Ah, no, es que nosotros conversamos y qué hacemos con el tema y no tenemos cómo probar. Entonces, conclusión importante sobre el contrato laboral, como sugerencia, que sea escrito, ¿cierto? Muy bien. Existe un contrato que se llama el contrato de prestación de servicios. Discúlpeme que me subió. El contrato de prestación de servicios ya no es un contrato laboral, es un contrato de naturaleza civil. Por eso aquí ya no hablamos de empleado y de empleador, sino que hablamos de contratante y de contratista, ¿cierto? En un momento vamos a pasar a mirar las características especiales de un contrato laboral y las características especiales de un contrato de prestación de servicio. Entonces, este que es de naturaleza civil, donde hay un contratista y un contratante, ¿qué hacen esas personas? Tienen un acuerdo por medio de un contrato, ¿cierto? Donde una persona le dice a la otra que le va a prestar un servicio en unas condiciones, ¿cierto? A cambio ya no de una remuneración ni un salario, sino de unos honorarios. Este es el que normalmente, es la relación que normalmente tenemos con la contadora, que la contadora es una persona que no está yendo a la empresa,
ella no cumple un horario, ella sabe que tiene que pagar los impuestos de la empresa, ¿cierto? No tengo con ella un contrato laboral porque yo no le pago a ella ni seguridad social ni absolutamente nada, pero ella me cobra unos honorarios por realizar esos 4 o 5 pagos anuales. Es más, ella a veces no va a la empresa, ella manda a su asistente que tiene conocimiento de temas contables y tributarios. La asistente va, recoge la documentación, va a reuniones porque aquí no es necesario. Definitivamente no es necesario la prestación personal de servicio. Incluso a veces nos presta el servicio una firma y esa firma es la que nos manda las personas a realizar esa labor, ¿cierto? Ese es el contrato de prestación de servicios y en un momento vamos a mirar de manera más profunda qué requisitos se deben tener en cuenta para ese contrato. Muy bien. Y existe el contrato realidad. ¿Qué es el contrato realidad? Es que las cosas son lo que la ley dice que son y no lo que yo digo que son. Ejemplo, Marjorie, yo contraté a Pepita para que fuera secretaria de la empresa, ¿cierto? Y yo firmé con ella un contrato. Ese contrato dice que ella debe estar 8 o 5 jornadas continuas en la empresa, que se va a ganar el mínimo 1 millón de pesos. Le indiqué que con todas las prestaciones sociales y todo. Ah, no, le indiqué que 1 millón de pesos hasta ahí, pero yo quedé con ella con que eso iba a ser un contrato de prestación de servicios. Entonces, ¿a qué hago referencia con el contrato de realidad? Que tenemos a Pepita laborando 5 años para nosotros, con un contrato de prestación de servicios. Y un día yo despido a Pepita y Pepita se va con un juez y dice, vea, señor juez, realmente yo firmé un contrato que decía prestación de servicios, pero yo tengo cómo probar que yo realizaba ya la prestación de servicio de manera personal, que continuamente tenía una subordinación y que yo tenía una remuneración. Yo creo que mi contrato no era de prestación de servicios, sino un contrato laboral. Si el juez hace el análisis y determina que así es, lo que va a hacer es decirle a la empresa que le debe todos esos años a la empleada por seguridad social, por prestaciones sociales y la sanción adicional por haber desconfigurado un contrato que era una cosa y ella le puso otro nombre, ¿cierto? Entonces el contrato realidad, en últimas, es lo que realmente es. Esto es para decirles que lo ideal siempre, empresarios, es hacer las cosas de manera correcta. Es adicional ir direccionado siempre a estar consultando qué tipos de contratos tenemos, ¿cierto? Y cuál persona que voy a contratar encaja en cada uno de lo que vamos a hacer. Muy bien, esto en relación al tipo de contratos. Entonces, cuando yo estoy al frente de un contrato laboral, ¿cierto? A término fijo, indefinido o por obra labor, tengo unas obligaciones. ¿Quién de manera directa? El empleador, ¿cierto? Si esa persona se gana hasta 2 salarios mínimos, le debo adicionar un auxilio de transporte. ¿A quién? A mis trabajadores. Y adicional, debo pagar la seguridad social. Aquí les traigo una tablita simple que habla cómo funciona. En el tema de las pensiones, el total que se debe consignar a las pensiones es el 16% del salario. ¿Cómo? El 12% lo paga el empleador y el 4% el trabajador. Tengo el tema de salud. ¿Cuál es el valor, el porcentaje completo? El 12.5%. El 8.5% lo paga el empleador y el 4% el trabajador. Los riesgos laborales. Recordemos que los riesgos laborales, o sea, la ARL, se paga dependiendo de lo delicado o del nivel de riesgo de la actividad. En una empresa no se paga lo mismo por una persona que se dedica, por ejemplo, a ser secretaria, a una persona que se dedica, por ejemplo, a ser mensajero, porque el nivel de riesgo de esa persona es aún mayor. Entonces, la ARL lo que hace es que le dice a uno, cuénteme esa persona, ¿qué va a hacer para yo determinar cuál es el porcentaje que le voy a cobrar? Y ese porcentaje se empieza a cobrar a partir del 0.5%. Y ya viene el tema de las cajas de compensación, que lo paga solamente el empleador, o sea, la empresa, y equivale al 4%. De manera general, esto es lo que se tiene en cuenta en el tema de la seguridad social cuando contrata una persona por contrato laboral, ¿cierto? Ya, cuando tengamos la reunión con cada empleado, miramos de manera puntual la situación.
con cada uno de los empresarios. Tenemos el tema de las prestaciones sociales. Aparte de la seguridad social, debo pagar las prestaciones sociales. Entonces aquí tenemos el auxilio de las cesantías, ¿cierto? Que recordamos que se deben consignar cada año, que le debemos preguntar al empleado en qué entidad desea que éstas sean depositadas. Recordemos que es el valor de un salario anual. El interés sobre las cesantías es el 12%, perdón, sobre el valor de las cesantías completas. Estas se entregan directamente al empleado. Tenemos la prima de servicios, ¿cierto? Y tenemos la provisión para las vacaciones. Recordemos que los jueces han dicho, hombre, señor empresario, para que usted no entre en una crisis una vez se cumplan el tiempo de la obligación, porque todos los días nos saca, cada mes, perdón, saca el valor de cada una de estas prestaciones sociales y las va guardando. Por ejemplo, les cuento que cuando llegó pandemia, los empresarios no sabían que iban a llegar pandemia, entonces pues ellos estaban esperando hacer unos dineros para sacar a vacaciones a sus empleados. Pues como es la vida de complicada, que se llegó el día de pagarles las vacaciones, pero ya las empresas no estaban trabajando en su mayoría. Entonces, ¿qué dijeron los jueces? Qué pena, pero usted debía tener la provisión guardada. Usted no podía esperar a que se llegara el tiempo para pagarle las vacaciones a sus empleados. Entonces, yo no le puedo dar permiso para que usted no se las pague, porque usted las debió haber tenido guardadas. Entonces, este es un concepto muy importante que debemos tener en cuenta, ser muy juiciosos. Y aquí les traje la formulita para que la tengan en cuenta y la calculen según el salario de los empleados. ¿Qué pasa en el contrato de prestación de servicios? En el contrato de prestación de servicios, que no es un contrato laboral, y a diferencia del contrato laboral, se debe tener en cuenta lo siguiente. El pago de seguridad social lo asume el contratista, ¿cierto? ¿Cómo lo va a pagar él? Él paga la seguridad social, la liquida sobre el 40% de los honorarios que devengue mensualmente, de todos los honorarios que devengue, de todos los ingresos que tenga, ¿cierto? Lo que nosotros le paguemos más lo que le paguen terceros, más ingresos que tengan. Se debe presentar cada mes a la empresa. Entonces, ¿cómo se debe manejar? Tengo un contrato de prestación de servicio con Jorge. Jorge me debe presentar cada mes una cuenta de cobro, ¿cierto? Para yo poderle pagar los honorarios. Y me debe presentar la constancia del pago de la seguridad social de ese mes. Marjorie, y si yo no se lo pido, ¿qué puede suceder? Hombre, es delicado, porque lo que puede suceder es que esta persona se encuentra en la empresa, sufre una situación delicada, ¿cierto? Puede ser incluso una enfermedad común, un tema de salud o una situación especial, y yo me vuelva solidario en esa situación que esa persona viva. ¿Por qué? Porque falté a la diligencia. ¿Cómo falté a la diligencia? No me aseguré que efectivamente esa persona estaba pagando la seguridad social. Entonces, esos son mis dos deberes, ¿cierto? Pido constancia de pago de seguridad social y la cuenta de cobro. Y una vez tengo esos dos elementos, procedo a pagar. Muy importante. Si no, me puedo volver solidario en la responsabilidad de esa persona. Muy bien, una vez yo ya tengo claro el contrato laboral, que lo basé y lo hice en razón al perfil y al cargo, digo, hombre, ¿qué sigue? Normalmente nosotros los contratamos, ellos ingresan y empiezan a laborar, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es el deber ser? El examen de ingreso. ¿Qué pasó en pandemia y qué es algo que nosotros debemos aprender porque puede volver a pasar? Que muchas personas indicaron haber ingresado con enfermedades a las empresas, indicaron haber ingresado muy bien de salud a las empresas y que habían adquirido todas sus enfermedades dentro de las empresas. ¿Qué hacían los jueces? Señor empresario, hombre, usted debe tener como prueba un examen de ingreso, usted me lo permite, vamos a verificarlo, no existía, ¿cierto? Yo sugiero que estos exámenes, que no solo sean de ingreso, sino periódicos, ¿con el fin de qué? De que se evalúe la capacidad física y mental para desempeñar, para que ese empleado
desempeñe su labor, ¿cierto? Recordemos que debe ser realizado por médicos especialistas en medicina de trabajo o salud ocupacional. Además, porque ese documento es la verdadera prueba. A veces yo digo, no, ese examen de ingreso lo va a mandar a hacer allí en la esquina con un médico. Pues es válido y tiene fuerza probatoria si se hace por medio de los médicos especialistas. Y hay muchas empresas de esas en Colombia, para que lo tengan presente. Recordemos que no se le puede cobrar esos exámenes de ingreso a los empleados, lo debe pagar la empresa. Y recordemos que no puedo pedir ciertos exámenes, ¿cierto? Que tengan que vayan en contra de la dignidad humana. No le puedo decir que si por favor me trae la prueba de embarazo ni el VIH. Ahora, que sí puedo, en que sí debo ser muy claro. Recordemos, se me olvida si es decreto o circular, el 666 del 2020, indicaba que debíamos ser muy diligentes porque había unas personas a las que podíamos poner en riesgo en ciertos cargos. Y en relación a eso, en esos días se tomó la decisión de que todas las personas que tuvieran una situación médica especial, porque tenían una enfermedad como el cáncer, porque eran obesos, tenían ciertas situaciones de salud delicadas, ya estuvieran contratados, por favor se mandaran para la casa a trabajar, ¿cierto? Pero habían cargos que son muy complejos. ¿Cómo mando a una persona que es el mensajero de la empresa a trabajar desde la oficina, desde su casa? Aquí es donde uno pide ser muy diligente. Hombre, en este momento mucha gente está vacunada, ¿cierto? En este momento no estamos confinados. En este momento bajó la cantidad de personas que están muriendo por COVID, pero no significa que haya desaparecido. O sea que debemos ser muy claros con la persona, en la entrevista, en el perfil, en todo momento, de que esa persona debe tener unas condiciones óptimas de salud para realizar cierto tipo de actividades, porque de lo contrario podríamos poner en riesgo, estar poniendo en riesgo una persona en relación a su salud, ¿cierto? Sobre todo, les sugiero que se lean, no recuerdo en este momento si es la circular o el decreto 666, leámoslo porque allí dice de manera clara con qué tipo de personas debemos tener mayor cuidado, no para rechazarlas, sino para darles el trato correcto y saber que hay empleos que estas personas se les podrían verse su salud muy afectada si les realizaran, ¿cierto? Entonces, el examen de ingreso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien, y venimos con una partecita de una consulta que es muy usual en los empresarios. Y es que los empresarios todo el tiempo están pensando en de qué manera yo le bajo el tema de los costos y los gastos a la empresa. Entonces hay una pregunta muy usual, doctora, salió un concepto que se llama el piso mínimo de protección social, lo que va a hacer que yo no pague la seguridad social completa por un empleado que me está trabajando por horas o por menos del salario mínimo y yo le pueda pagar mucho menos y yo quisiera conocer si definitivamente puedo hacerlo o no, o si favorece o no. Y lo traigo acá porque ya muchas empresas lo están adaptando en sus empresas. Y a mí me parece un poco complejo y por eso vengo a contárselos. Entonces, ¿qué es el decreto 1174 del 2020 y qué es el piso mínimo de protección social? Vamos a conversar en unas palabras muy simples. Lo primero es que es un modelo diferente al de seguridad social. Se va a dejar de pagar la seguridad social de un empleado, ¿cierto? O de un contratista, pero no estamos pagándole seguridad social. Es un modelo diferente al de seguridad social. Dos, es incompatible. O sea que yo no puedo tener por un lado seguridad social y por el otro el piso mínimo de protección social. Aquí estamos en las generalidades y ya vamos a entrar a lo particular. ¿Quiénes pueden hacer parte? Yo puedo ingresar en el piso mínimo de protección social a las personas que tengan ingresos inferiores a un salario mínimo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo contrato a Marianita y Marianita me trabaja solamente 5 horas, pongámosle pues 4 al día, 3 al día, ¿cierto? Está yendo toda la semana y me trabaja 3 horas al día. Cuando yo hago cuentas, ese valor da menos de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Cómo funciona normalmente? Yo le pago todo sobre un salario mínimo legal mensual vigente en seguridad social, ¿cierto? O sea, hago de cuenta para pagar la seguridad social que se paga el mínimo. Entonces, aquí es muy importante lo siguiente. Yo debo preguntarle a Marianita, Marianita, usted aquí se está ganando 350.000 pesos mensuales.
Usted, aparte de este dinero, está ganando o tiene ingresos adicionales por otro lado. Ah, sí, yo tengo ingresos adicionales. Pero si le dice no, mis ingresos son exactamente lo que yo me gano aquí, que son 350, 400, 500 mil pesos, esa persona puede hacer parte del piso mínimo de protección social. Si esa persona tiene ingresos superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, yo no la puedo meter dentro del piso mínimo de protección social. Ahora, aplica tanto para trabajadores, contratistas o modalidad mixta. ¿Quién administra este sistema? Una entidad que se llama Colpensiones. Nosotros nos hemos relacionado con Colpensiones porque siempre la pensamos como una entidad pensional. Aquí ya no la pensamos así. Colpensiones es quien administra el piso mínimo de protección social, los fondos del piso mínimo. Y característica importante, el aporte para ese piso mínimo de protección social lo da la empresa, o sea, el empleador, y es del 15% del valor del salario de los honorarios. Entonces, si yo le pagaba 350.000 pesos a Mariana, yo le sigo pagando a Mariana 350.000. Calculo el 15% de ese valor de más, y ese es el que el empleador o la empresa lleva al piso mínimo de protección social. ¿Y se lleva a qué? A lo siguiente. Muy bien. Primero, la persona ya no va a ser parte del régimen contributivo, sino del subsidiado, lo que hoy llamamos, porque así no se debe llamar, el SISBEN, ¿cierto? La gente dice, no, yo hago parte del SISBEN. No, lo que nos está diciendo es que hace parte del régimen subsidiado. Entonces, a esta persona se ingresa al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social. Sistema que es gratuito. Allá no va nada de ese 15%. Con eso se cubre la salud de esa persona. 2, hay algo que se llama las BEPS, que es el Servicio Social Complementario de Beneficio Económico. Es un mecanismo de protección a la vejez. Cuidado, no es una pensión. Yo aquí no estoy llevando dineros a un sistema de pensión. Es un mecanismo de protección para la vejez, que funciona de la siguiente manera. El trabajador se inscribe y le abren una cuenta de ahorro individual, ¿cierto? Dentro de Colpensiones, que es quien está haciendo el proceso porque maneja todo el proceso. 2, la cantidad de ese 15% que vaya es el 14%. Del 15% total, el 14% va a la protección de la vejez. Nuevamente, no es una pensión, es un ahorro individual que se puede retirar solo en la vejez. O puede dejarlo y el Estado le aporta el 20% más para cada 2 meses darle una mesada. ¿Cómo así, Marco? Una vez usted ya está dentro del rango del que hoy se habla, que uno está en la vejez, le dicen, mira, si deseas, yo te entrego hoy este dinero, es tuyo. Este es el 14% de todo el 14% que desde que empezaste a laborar y estuviste en este sistema, te fue aportado. Pero si quieres, lo dejas acá adentro. Que si lo dejas acá para dártelo por cuotas, ¿cierto? Cada 2 meses, el Estado va a dar el 20% más de ese valor y yo cada 2 meses te voy a dar el valor hasta que se termine. Por esa razón no es una pensión, ¿cierto? Entonces, el 14% va a las PEPs. Entonces, ¿a dónde va el 1%? El 1% va a algo que se parece a la ARL, pero no es la ARL. Se llama seguro inclusivo, ¿cierto? Y es el que ampara al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas. Entonces, allí solo va el 1%. ¿Hasta dónde le van a responder? Hasta lo que el seguro considere en relación a ese 1%. Aquí lo que hacen es que reemplazan la ARL por un seguro del 1%, tema que desde mi concepto es riesgoso, ¿cierto? Pero allí está. Muy bien. Vamos a mirarlo aquí en un comparativo. Marjorie, entonces hagamos un comparativo de las dos partecitas. Comparación. En la seguridad social normal, la pensión me la dan si cumplo edad y semanas. En el piso mínimo de protección social no tiene derecho el empleado a pensión.
En el tema de la seguridad social normal que se ha pagado, se pagan todas las incapacidades, ¿cierto? En el piso mínimo de protección social no se pagan incapacidades. Aquí no existen. En la seguridad social se paga la licencia de maternidad. En el piso mínimo de protección social no pagan licencia de maternidad. En el tema de seguridad social se indemnizan a las personas cuando la persona sufre alguna eventualidad laboral, ¿cierto? Hay indemnización. Aquí no, la pensión de invalidez no aplica, ¿cierto? Y el auxilio bimestral, que es el de cada 2 meses, ¿cierto? Y el seguro inclusivo es seguro va. Pero aquí, en esta norma, hay una partecita que es muy delicada para los empleadores, para las empresas, y es la siguiente. Es que en la parte final de la norma, de la 1174, dice lo siguiente: cumplimiento de las obligaciones. Por otra parte, la inscripción del contratista al piso mínimo de protección social tampoco exonera al contratante del cumplimiento de las demás obligaciones propias de la naturaleza del contrato. Y cuando los abogados nos hemos puesto a analizar esta parte, nos hemos dado cuenta que aquí hay un vacío. ¿Cuál es el vacío que nosotros percibimos? El siguiente. O sea, que una vez el empleado sienta que no le están pagando la licencia de maternidad, las incapacidades, el tema de la indemnización, podrá ir donde el empleador, que es la empresa, a demandar para que se las pague de manera directa. Pues es una probabilidad. La norma es muy nueva, entró en vigencia el año pasado, entonces no tenemos casos específicos donde podamos determinar los jueces de qué manera han abordado este tema. Pero este vacío nos está diciendo que es posible que le estén quitando la responsabilidad con este método, con este mecanismo, directamente a las entidades como la ARL, el sistema de pensión y el de salud, y se lo estén entregando de manera directa al empleador o a la empresa. Hecho que a nosotros nos parece delicado, porque ese no es el fin. Pues el fin es ahorrarnos un dinero, pero no para entrar en demandas futuras donde podamos perder dinero en cantidades. Esta es la razón por la cual, si bien es cierto, ya está adoptado en muchas empresas, desde lo jurídico muchos abogados consideramos que es altamente riesgoso que se lleve a cabo dentro de las empresas. Aún así, nuestra obligación es contarles que la norma existe y que tiene estas particularidades. Muy bien, entonces ya sabemos que podemos, de qué manera podemos contratar, que se puede pagar seguridad social, que se puede optar por el piso mínimo de protección social si se tienen esas características. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en las empresas? Adicional, el reglamento interno de trabajo. Recordemos que la norma nos dice de manera clara quiénes están obligados, ¿cierto? Entonces nos dicen, están obligados a tener un reglamento todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, o 10 en empresas industriales, o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Hasta ahí está perfecto, ¿cierto? Normalmente los empresarios tienen 5 o un poquito más de 5. El reglamento interno de trabajo es un documento muy importante que, en caso tal de tenerlo, lo deben tener publicado en un lugar donde constantemente los empleados puedan observar cuáles son sus deberes, sus obligaciones y cómo funcionan los procesos dentro de la empresa. Por ejemplo, allí se indica de manera clara cuáles son los requisitos de contratación, ¿cierto? Cuáles son las razones para que les empiecen con un debido proceso, un proceso a una persona que incumple una de las obligaciones, o sea, para suspenderlo, o sea, para terminarle el contrato. Allí también se habla de las licencias de maternidad, de cómo funcionan, cuántos días se dan, se hablan de todos los derechos que tienen los empleados dentro de la empresa y de todos los deberes que se tienen, asimismo de todos los deberes que tiene la empresa para con ellos. Este reglamento interno de trabajo no es muy usual en los empresarios. Primero, muchos desconocen que están obligados en relación a la cantidad de trabajadores. Y segundo, porque les parece como engorroso. ¿Cuándo se vuelve muy complicado? Cuando dentro de los contratos se dice que se tendrá en cuenta también el incumplimiento del reglamento interno de trabajo para poder despedir las personas, pero el reglamento no existe, ¿cierto? En el tiempo del COVID pasaba algo muy particular y es que las empresas estaban obligadas
a tener unos comportamientos dentro de la empresa como de un distanciamiento, de unas formas de comportamiento, pero estas no estaban dentro del reglamento interno de trabajo o no se habían dado las capacitaciones correctas y no estaban las firmas de los empleados. Entonces, cuando se iban a despedir los empleados por un tema de incumplimiento, no había una base, no había un documento. Decían, no, es que el reglamento interno de trabajo, pero no había reglamento interno de trabajo. Entonces se volvía muy delicado despedir las personas cuando a veces es necesario, porque no se tiene plasmada la información dentro de los documentos correctos. Aquí también les podemos indicar dentro de la hora que van a tener cómo se hace un correcto reglamento interno de trabajo, qué tener en cuenta. Entonces ya de manera general aquí estamos contando que se podrá tener en cuenta derechos, deberes, qué sucede en un proceso de despido, de suspensión, qué sucede en una situación de calamidad, cuántos días se dan, en razón a qué, ¿cierto? Se realiza con todos los elementos que tienen que ver con los comportamientos del empleado y con los deberes que también tiene la empresa para con ese empleado. De esa manera se estaría dando pues las garantías, pero también las pruebas para un posible proceso más adelante. Bueno, y aquí venimos a las buenas prácticas en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Recordemos que hay algo que se llama la responsabilidad patronal. Y lo primero y lo más importante, y la razón por la cual empresarios hay más demandas en Colombia, es porque yo contrato hoy a Pepito y yo digo, no, apenas entre, yo lo entro dentro de la ARL, ¿cierto? Apenas llegue yo lo he. No, un día antes realice esa labor para que en el momento en que Pepito entre a la empresa ya tenga todo el tema de la ARL organizadito, que en caso tal de que suceda algo no se nos vuelva a nosotros una responsabilidad patronal completa, porque la ARL dice de manera inmediata, qué pena, yo no estaba informado, Pepito se le volteó un pie, se cayó, tuvo un accidente laboral, y entonces ya quién va a pagar por ese accidente de trabajo de manera directa, va a ser el empresario. Esto sucede mucho, a veces es por un tema de olvido de antes de que la persona entre realizar dicha afiliación. Por favor, que no se nos vaya a olvidar, ¿cierto? Y lo otro tiene que ver directamente con todo lo que tiene que ver con la capacitación. No, aquí. Lo siguiente. Recordemos que dentro de las empresas debe haber de manera constante una comunicación con los empresarios, con los empleados, para que sepan cuáles son los comportamientos correctos dentro de la empresa en relación a todo el tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y recordemos que también tenemos personas en las casas laborando. Si es así, yo debo en las capacitaciones también tener en cuenta esas personas. Entonces, en ocasiones, en las empresas se dice, hombre, vamos a mirar el tema ergonómico, ¿cierto? Y se empiezan a mirar algunos puestos de trabajo. No, hay que estar pendientes de todo. Recordemos que la ARL es nuestra aliada, que se dedican a dar capacitaciones sobre todos los riesgos que pueden tener estos empleados en relación a incendios, en relación a cortos, en relación a la forma en que se están sentando en la silla, y que esto se traslada también a los empleados que tenemos en casa, porque los empleados que tenemos en casa también tienen unos temas de inseguridad aún más complejos porque estas personas adicionales están cocinando al lado donde están trabajando, tienen conectados sus equipos al lado de donde tienen conectados todo lo de la cocina. Entonces debemos estar todo el tiempo de manera atenta, pendientes en temas de seguridad y salud en el trabajo, de generar capacitaciones, estar aliados con la ARL para que nos apoyen las capacitaciones y informándonos y actualizándonos de nuevos riesgos que pueden tener esos empleados, ¿cierto? De que todo el mundo esté como sincronizado en relación a todos los riesgos, tanto de quienes están en casa como quienes están en la empresa. El tema de las capacitaciones, el tema de la conciencia, del cuidado de quienes tienen que trabajar en la calle. Recordemos que todas estas capacitaciones deberían ir en unas planillas firmando cada uno de los empleados diciendo que efectivamente recibieron dicha capacitación. Esto también puede volverse un tema probatorio, entonces que todo esté escrito y firmado, ¿cierto? De cuándo dieron las capacitaciones, de qué fueron firmadas, de cuál fue el contenido. El tema de la seguridad informática,
sobre todo porque allí también pues tenemos unos temas de formación de la empresa, tenemos empleados que sacan los equipos de la empresa, se los llevan para las casas, y pues allí también estamos hablando de un tema de seguridad en relación a la información de la empresa. A veces el plus de la empresa es justamente ese contenido informático que tiene. Entonces, todo lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo es todos los cuidados que tenemos que tener con esas personas para su bienestar físico, mental, ¿cierto? En ocasiones tenemos empleados que los tenemos trabajando en la casa 8-5 y un momento a otro salieron a hacer una vuelta, estar pendientes, ¿cierto? Esa persona si salió, ¿por qué salió? Un tema muy importante en el tema de seguridad y salud en el trabajo que se me le estaba pasando a los empresarios. Mando una persona a laborar en la casa, debo contarle a la ARL que esa persona está trabajando en la casa, porque si le pasa algo en la casa, la ARL me va a decir qué pena, pero yo cubro el riesgo de lo que a mí me informaron, y era que estaba en la empresa. Si yo hubiera sabido que estaba en la casa, pues me hubiera ido hasta la casa, hubiera mandado las personas. ¿Para qué? Para verificar que efectivamente esa persona estaba en las condiciones correctas, ¿cierto? Muy importante. Entonces, a veces en el tema de la ARL nos volvemos responsables directos en temas de patronales, porque se nos olvida, por ejemplo, contarle a la ARL que voy a hacer un paseo y voy a sacar un grupo de personas. ¿Dónde va a ser el paseo? ¿Para qué? Para que hasta allá se vaya la responsabilidad de la ARL en el tema laboral, para que lo tengamos en cuenta de manera especial. Esta partecita es la que tiene que ver directamente, porque ya vamos a pasar a gestión del talento humano, la que tiene que ver de manera directa con el tema laboral. Recordemos que cuando nos encontremos con cada uno de los empresarios, vamos a mirar de manera más puntual cada caso. Hay algunos que tienen algunas situaciones especiales con empleados que de pronto son extranjeros y no cuentan con la documentación. Entonces, ¿cómo hago para el tema de afiliarlos? Si no me lo aceptan, ¿cómo hago? Pero es que a mí me da pesar, ¿cómo hago para mantenerlo contratado? ¿Qué hago entonces si me demanda? Todo este tipo de cosas son la puntualidad a la que vamos a llegar con cada uno de los empresarios, porque cada caso es particular. Muy bien. Esto es del tema laboral. Ahora, vamos a pasar a un tema muy especial que tiene que ver con entender ese empleado como un ser humano, ¿cierto? Sabíamos y sabemos que hubo un tiempo en que empezamos a mirar a los empleados como un recurso. Entonces había un área en las empresas que se llamaba el área de recursos humanos. Lo que hacía era ver al empleado como si fuera un recurso. Aquí ya el concepto va a cambiar porque ha cambiado porque se necesita armonía en las empresas y se necesita de alguna manera un nivel de respeto mayor por esa persona que nos está prestando un servicio. Entonces, ¿a qué hace referencia el tema de gestión de talento humano? ¿Cierto? Lo primero es en entender que tanto esos seres humanos como la empresa tienen unos objetivos de alguna manera personales, ¿cierto? Que quieren sacar adelante. Entonces se trata de que podamos alinear los objetivos personales de una persona en especial con los objetivos personales empresariales de la empresa. Se debe alinear con el fin de sacar adelante entre todos el tema empresarial, ¿cierto? Con una vida digna para ellos, que es donde están tratando de sacar adelante sus objetivos personales. ¿Qué se utiliza? Se utiliza una estrategia. Esa estrategia se da por medio de unos planes. El primer plan es el plan de desarrollo, el segundo es el de competencias, el tercer plan es el de desempeño de los empleados, ¿cierto? Nuevamente partiendo de qué? De los objetivos generales de la empresa y de los objetivos de los empleados en relación a sus vidas. Entonces aquí es donde empieza el tema de gestión de talento humano. Bueno, beneficios generales de una estrategia de talento humano. ¿De dónde sacamos estos beneficios? De la forma en que vimos cómo los empleados actuaron en el tiempo de pandemia en relación a las empresas donde estaban. Pudimos hacer de alguna manera como una recopilación de información después de hablar con los empresarios, de hablar con los empleados, y nos dimos cuenta que en algunas empresas se generó
un tema de alianza, pero fue una alianza que nació del empleado muy bella. Entonces, vamos a mirar aquí. Entonces, primero, el beneficio de generar una estrategia de talento humano. Primero, los empleados dejan de ser recursos y empiezan a ser tratados como seres humanos, ¿cierto? Dos, que los empleados puedan cumplir sus objetivos personales y que estos estén alineados con los objetivos de la empresa, que fue lo que hablamos ahora. Tres, si las personas empiezan a cumplir sus objetivos personales, empiezan a sentirse feliz dentro de la empresa. Tres, si la persona es feliz, es más comprometida y más productiva. 5. Se vuelven menos independientes y más responsables de su gestión. 6. Mayor compromiso, mayor productividad, porque están buscando cumplir con sus resultados. Y 7. Empleados en un ambiente de trabajo ameno, cuando lleguen a tiempo los crisis son más solidarios. Entonces se los quería contar. Hubo una empresa en Medellín, porque hubieron varios casos muy especiales, y lo que pasó en esa empresa era que definitivamente había que despedir empleados, ¿cierto? Los empleados se reúnen de manera virtual todos sin la empresa y empiezan a buscar entre ellos unas estrategias para que la empresa pueda continuar y que todos puedan preservar sus empleos. Y estos empleados, pues efectivamente estaban casi todos por rangos, había una distancia bien grande entre algunos rangos. Las personas que tenían mayor rango tomaron la decisión final de decir, nosotros vamos a proponer que efectivamente nos bajen el salario. Y vamos a recordar este concepto aprovechando esta traída del ejemplo. Recordemos que en Colombia sí es válido modificar el salario e incluso bajarlo. Que no es válido de manera unilateral. ¿Cómo así? Si Pepito se está ganando el mínimo o 3 mínimos o 4 mínimos, yo no le puedo notificar que se da por enterado de que o se le notifica que a partir de este momento se va a ganar el 50% de lo que se ganaba. Lo que sí se puede, para que lo tengamos muy presente, es, según el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, que lleguemos a un acuerdo de revisar el contrato. En la revisión del contrato se permite que digamos, hombre, estabas trabajando 8-5 jornada continua lunes a viernes, 48 horas semanales, ya en razón a tal situación que se presenta, porque puede ser la del COVID o cualquier otra, siempre se cumpla con los requisitos formales de la norma, ya no estamos trabajando 48 horas semanales, sino 12 horas, vamos a revisar el contrato y en razón a la revisión, como la persona está laborando menos horas de las que efectivamente se indican como la jornada completa, pues se puede modificar ese valor salarial. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Dijeron, vamos a proponer que nuestros salarios se puedan modificar en una revisión del contrato con la empresa. Otras personas indicaron que estaban dispuestos a, una vez pasara toda la crisis, pagar ese tiempo que estaban sin trabajar con trabajo. Entonces decía, hombre, como nosotros nos ganamos, por ejemplo, el mínimo y nuestro mínimo vital está allí comprometido, pues hombre, que nos lo sigan pagando, que una vez ingresemos a la empresa, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar más horas, que no las vamos a cobrar como horas extras, sino que va a ser el pago de los dineros que estamos recibiendo hoy, ¿cierto? Y pues vamos a responder con trabajo, lo que también le va a generar mayores recursos a la empresa sin tener que tener gastos adicionales. Estas personas tenían un cariño muy especial por la empresa. Ellos lo estuvieron manifestando. Digamos que cuando la empresa nos llama porque los empleados tienen una propuesta, lo único que emanaba de ellos era un acto de agradecimiento profundo. Nadie tenía que llegar a ningún acuerdo de manera obligada. ¿Por qué? Porque si la empresa quería prescindir de los servicios de ellos, pues les hubiera tocado incluso indemnizarlos, ¿cierto? Y los que estaban ganando de alguna manera muy bien tampoco tenían la necesidad de estar yendo a negociar nada. Pues cuando empezamos a escuchar que estamos hablando de un grupo de empleados cercano a los 50, lo único que emanaba de esos seres era un acto profundo de cariño por una empresa que había sentido que siempre había sido correcta y humana con ellos y que ellos en este momento lo que debían era aprovechar el momento para demostrar con gratitud y solidaridad el momento y sacarlo adelante, ¿cierto? Este es uno de los casos
que nos permitió darnos cuenta que definitivamente la estrategia de talento humano sirve mucho porque lo que hace es volver cercano a nuestros empleados a nuestra empresa. Entonces quería traer de manera especial este ejemplo que me parece muy bello y sé que puede ayudar mucho al tema de los empresarios. Muy bien. Entonces, estos son los beneficios. Entonces empezamos a hablar de las acciones y de los planes, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Nosotros, cuando vamos a empezar a contratar empleados, lo que hacemos es que decimos, pues no, busquemos a ver de pronto en dónde podemos encontrar personas que tengan pues ese conocimiento. Se nos olvida que a veces dentro de la empresa ya tenemos las personas. Entonces decimos, no es que esa persona ya es muy buena, eh, eh, como decimos, manejando la máquina plana, porque es que la persona es muy buena, pero se nos olvida de pronto que esa persona realizó unos estudios, que también se puede desempeñar muy bien en un cargo incluso que pueda tener un ascenso. Entonces, ¿qué se recomienda en el plan de carrera y ascenso? Primero, que verifiquemos las personas que están en proceso académico. Tenemos las hojas de vidas de ellos. Entonces, verifiquemos qué personas tienen el bachiller, qué personas tienen la parte técnica, tecnológica, el tema ya de la carrera terminada, quienes están haciendo adicional posgrados, para poder determinar exactamente el proceso académico de cada una de las personas. Lo vamos a tener muy pendiente porque la empresa es posible que empiece a crecer y vamos a necesitar que una persona con ese perfil pueda desarrollar algo. Primer pasito. Segundo pasito. Personas que tienen ciertos conocimientos en áreas de la empresa y se pueden potencializar. Recordemos que si bien es cierto, hay personas que no tienen estudios, hay personas que tienen desarrollado unos conocimientos de manera muy especial, ¿cierto? Que uno dice, hombre, esta persona como es de buena realizando esta labor, aunque nunca estudió, ¿de qué manera puedo yo potencializar este conocimiento de esta persona? Recordemos que contamos con los siguientes aliados. Primero, contamos con la ARL que tiene capacitaciones en muchas áreas, prácticamente todas ellas gratuitas. Contamos con las cajas de compensación, que también de manera constante están realizando capacitaciones en diferentes áreas. Si lo que tengo es un restaurante, estas entidades son expertas incluso en esos temas. O sea, ¿qué persona tengo allí con un conocimiento? ¿Qué entidades me pueden acompañar en estos temas? A veces hasta las mismas alcaldías, las mismas entidades territoriales que me puedan ayudar a potencializar el conocimiento de estos empleados, ¿cierto? Personas que ya cumplen con el perfil para otros cargos. Ya hay personas que tienen todo, pero no nos hemos dado cuenta. O no nos hemos dado cuenta, ¿cierto? O lo que queremos es que esa persona permanezca de manera constante ahí, porque es que ya maneja muy bien la máquina plana, pero es que sabes que esa persona ya se graduó ya se graduó en temas de economía, esa persona es súper buena en temas contables, esa persona, hombre, ¿qué tal si le damos esa oportunidad dentro de la empresa según su perfil? ¿Cierto? Y hay personas que simplemente tienen desarrolladas ciertas habilidades, ¿cierto? Por ejemplo, nos hemos encontrado en empresas con personas que tienen muy buenas relaciones. Entonces, una persona que está, por ejemplo, en archivo, pero que sería perfecta si la tuviéramos, por ejemplo, ubicada en gestión humana, tiene muy buenas relaciones personales, es una persona que adicional se defiende en el tema de los sistemas. Entonces es verificar si esa persona que tenemos allí la podemos acercar a ese perfil, ¿cierto? Y el desarrollo de ese cargo en relación a su tema académico, a sus conocimientos, a ese perfil, ¿cierto? Que ya pudo haber cumplido y o al desarrollo de ciertas habilidades. Y aquí entramos al tema de las capacitaciones, ¿cierto? Una vez nosotros identificamos cómo está nuestro personal, qué situaciones tienen, quiénes tienen ya un desarrollo en el tema de carreras o en el tema de que tiene muchas habilidades. Una vez esto sucede, lo que hacemos es empezar el tema de abordar capacitaciones por medio de coaching, de convenios con entidades de capacitación y temas de becas.
Recordemos, por ejemplo, que el SENA, que es muy cercano al tema de la capacitación de empresarial, permite en ocasiones ciertas becas, que casi siempre son gratuitas, para fortalecer el tema de nuestros empleados. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es cerrar las brechas que se tienen en relación a todos nuestros empleados. Entonces, muy recomendable el tema de la capacitación. Bueno, vamos a entrar al tema. Esto es una sugerencia muy especial para las empresas y sugerimos que lo haga directamente, de ser posible, porque estamos al frente de pymes, ¿cierto? De medianas, pequeñas, medianas y grandes empresas, que el líder se apropie, ¿cierto? Primero, para la reunión semanal sugerimos que haya un líder, lo haga el líder o un empleado, pero también que tenga liderazgo, ¿cierto? Normalmente es el jefe de gestión humana, ¿cierto? Siempre entendiendo que ese líder va a estar acompañado de todos los empleados. Muy bien. Denle un nombre a la reunión, preferiblemente que sea motivacional. Recordemos que nosotros tendemos a realizar reuniones más como para llamarle la atención a los empleados porque se están equivocando. Les voy a poner un ejemplo. En un programa de televisión se utilizaba mucho un café con, ¿cierto? Entonces, nos vamos a reunir todos los jueves y lo vamos a llamar un café eh, con sentido, y ya le pondrán el sentido que ustedes sugieran o consideren, pero que sea un tema ameno, que sepamos que nos vamos a reunir para tomarnos un café, que nos vamos a reunir de pronto para un desayuno, que nos vamos a reunir para comernos una fruta, pero que sepamos que es un ambiente ameno, no de regaño, que se podrá dar en otros espacios. El fin de esta reunión semanal es afianzar la relación entre el líder, que es quien representa a la empresa, y los empleados. Es muy importante preguntar sobre qué piensan ellos de los procesos y cómo creen que se podrían mejorar. Hemos encontrado que muchas veces nosotros mismos, los empresarios, decimos, hombre, vea, esta es la falencia y yo creo que la solución es esta. A veces, quien sabe cuál es la solución, muchas veces son los mismos empleados. Ellos saben que se está generando una situación que está generando incluso pérdidas para la empresa y ellos incluso saben cómo se podrían mejorar, pero normalmente no es a las personas a las que les preguntamos. Hay un caso muy especial de éxito, no voy a mencionar la marca de la empresa ni del producto, pero se encontraba toda una junta directiva conversando sobre cómo aumentar las ventas de un producto, era una crema dental. Y allí se encontraba la señora que estaba sirviendo los tintos. Ella pasó por el lado de todos entregándole los tintos y ella los veía, los escuchaba, perdón, y los observaba mientras decían, hombre, ¿cómo hacemos para vender más productos, o sea, más crema dental? Y cuando ella escucha que todo el mundo opina, ella le da por decir, pues hombre, muy sencillo, agranden el huequito del tubo. Y pues ese caso, que fue bien particular, se cuenta de manera bien especial en relación al tema de esa marca, una historia bien conocida. Lo que hizo fue darse en cuenta que efectivamente esa era la manera. Si en la partecita de arriba el tubo estaba más grandecito, la cantidad de crema que iba a salir era más. Y pues efectivamente se iba a acabar más ligero, y si se iba a acabar más ligero, el producto se iba a comprar de manera más recurrente. ¿Qué significa? Que no siempre quien sabe la solución de una situación dentro de la empresa es uno. A veces la persona que más sabe cómo se puede solucionar es directamente ese empleado. Entonces escuchémoslos. Hombre, ¿qué piensa usted de estos procesos y cómo cree que se pueden mejorar? ¿Cierto? Y lo segundo, como ejemplo que fue de éxito también, fue uno de los gobernadores de Antioquia, hace poco fue gobernador, y lo que hizo fue sacar un programa que se llamaba Soluciónelo, y pagaba, pues les daban como unos premios, les decían cómo bajar los aguacates sin que ellos se dañen, ¿cierto? Ponían a pensar a las personas, aquí es igual, de qué manera un empleado puede ayudar a la empresa en razón a un conocimiento que le puede incluso ahorrar dinero a la empresa, y adicional, darle el puesto al otro, decirle y reconocerle, hombre, tu idea muy interesante. Muy bien, consultar si tiene alguna consideración sobre actividades de la empresa y su deber ser. Muchas veces uno escucha a los empleados diciendo, no, yo estoy súper inconforme, es que se realizan ciertas actividades que yo creo que deberían ser de tal manera, ¿cierto? Uno no puede tener contento a todo el mundo, eso es claro, pero escuchar al empleado es bien, bien, bien importante.
Bueno, existe algo que llaman la compensación o el valor agregado. ¿A qué hacemos referencia? Ya sabemos que el contrato laboral o el contrato de prestación de servicios dice claramente que una persona realiza una actividad y que en razón a que realiza esa actividad yo le pago. Casi que ya es claro que yo le estoy pagando justamente porque está realizando una actividad, pues ahí se compensa toda la relación. Pero a veces se debe tener valores agregados. O sea, este es un momento donde, incluso después de pandemia, ya las personas tienen grandes dificultades para permanecer dentro de las empresas, sienten que este es el momento de vivir porque en cualquier momento la vida se les va. Entonces es de qué manera trato de tener contentos a mis empleados y pues efectivamente sacando adelante mi proyecto de vida. Entonces, existen planes, ¿cierto? Que la gente se afianza y se siente más segura con ellos. El plan de atención complementario de salud como póliza global, ¿cierto? Entonces, ¿quién lo compra o quién lo dirige? Directamente la empresa, se comunica con la entidad y lo que hace la entidad es generar unos valores mínimos en relación o más bajos en relación a ese pago de póliza global de salud. Los planes funerarios también como una póliza global para que la persona no tenga que pagar el monto normal, sino que como es una póliza global de la empresa, pues le quede efectivamente un poco más económico. Eh, Tenemos los planes seguros de vida, ¿cierto? Yo conozco mucha gente que dice, Marjorie, yo es solamente saber que si algo me pasa, pues mis hijos quedan en condiciones decentes o dignas, pues yo ni siquiera he pensado en salirme de la empresa. Es que para mí es muy importante esta partecita del tema de seguro de vida. Muchas empresas lo tienen, ¿cierto? Recordemos que puede ser o un pago directo de la empresa si tiene solvencia o un tema de, como la póliza es global, ¿cierto? Lo que hace es que se le ofrecen a los empleados en unos costos más bajos que los normales que tienen cuando se hace de manera individual. Recreación a partir de convenios. Y aquí quiero hacer un énfasis bien especial. Recordemos el tema de las cajas de compensación. Ambas cajas de compensación tienen múltiples beneficios, sus parques. Y una de estas cajas de compensación en especial tiene unos hoteles que son muy dignos. Hombre, ¿de qué manera puedo contarle a mis empleados con detalles, ¿cierto? Cómo funcionan estas estadías, cómo funcionan estos días de sol, cómo funciona este tema de la recreación, que ese empleado que de pronto no tiene los ingresos muy altos, sepa que con pocos recursos se pueden disfrutar con sus familias de lugares muy buenos. Yo conozco empresas que hacen pagos de cajas de compensación de muchos empleados y los empleados no conocen bien de qué manera se pueden recrear en estos lugares. Son hoteles que son muy bellos, en un tema de categoría A y B súper económico. Entonces, está bien, ya les estamos proporcionando el tema de la caja de compensación, pues porque así lo dice la ley, ¿cierto? Pero más que eso, dentro de la empresa hay una persona que pueda llamar incluso a estas entidades y decirles, hombre, ¿de qué manera podemos ampliar esta información para que nuestros empleados estén enterados? ¿Cierto? Eso también en el tema de la recreación, yo que lo conozco de manera tan cercana, porque también damos capacitaciones de estos temas en las empresas, contándoles de manera muy desminuzada de qué manera y de qué manera muy económica se puede disfrutar de la recreación a partir de convenios, en todo, en campar, en hospedarse de un día para otro, en un día de sol, en todo, lo importante que es y cómo le mejora la calidad de vida a estos empresarios y a sus hijos, ¿cierto? El tema de la salud mental, que es muy usual y tenemos una situación de salud mental muy especial en la población. Entonces a veces vemos que nuestros empleados están taciturnos, idos, tristes y no sabemos direccionarlos, ¿cierto? Recordemos que también las cajas de compensación, recordemos que las alcaldías, incluso de manera gratuita, recordemos que hay entidades sin ánimo de lucro en el territorio que dan acompañamiento incluso gratuito a las personas con dificultades y situaciones mentales. Es más, con una situación simple, porque los seres humanos tenemos pues problemas múltiples y no se necesita estar loco para tener un acercamiento con un psicólogo, pero que en la empresa se le pueda dar una orientación correcta. Y es decirle, sabemos que usted viene a trabajar, pero también lo vemos como un ser humano, sabemos que usted tiene dificultades y hombre, estos mecanismos todos los puede utilizar, ¿cierto?
no sé si los quieren tener escritos, o sea, como deseen, pero que encuentre los mecanismos, desde gratuitos hasta cobrados, para que esa persona pueda llevar allí su situación, porque a veces nosotros como empresarios o no tenemos el tiempo, no tenemos el conocimiento para ayudarlos. Podemos escucharlos, ¿cierto? Cuando ellos justamente quieren exteriorizar qué les pasa, pero lo máximo que podemos hacer es darle un consejo. Pero ¿qué es lo ideal? Que sea directamente los expertos y los especialistas, que ellos sepan que llegaron con la situación de su hijo en la mente, de su esposo, de su mamá o de ellos, y que efectivamente conocemos que hay profesionales que los pueden ayudar. Eso es simplemente un tema de información, no se necesita dinero, pero sí es tener la información de quienes les pueden ayudar, ¿cierto? Existe un valor agregado como es la celebración de la antigüedad en las empresas. Hay quienes lo llaman quinquenios, en algunas empresas se llama así, y la gente se entusiasma, o sea, la gente empieza a contar los años y el tiempo que pasan en la empresa como con mucho gusto, como con muchas ganas. Entonces, hombre, tan bonito cuando se le reconoce a alguien y se le dice muchas gracias por llevar aquí 1, 2, 3, 5 años, muchas gracias por estar al servicio de la empresa y porque tu valor agregado diario es ayuda. Este tema de la celebración y antigüedad es muy bonito, lo dan muchas empresas y ha tenido últimamente un apogeo bien especial y es por lo que yo les decía ahora. Las personas hoy no quieren, pues muchas de ellas, por eso se nos vuelve a veces muy, muy complejo el tema de la contratación. Uno contrata a una persona y nos dura 15 días, después contrata a otro y nos dura 20, después contrata a uno y nos dura un mes, y es uno en esa angustia tan absurda y uno dice, ¿de qué manera retengo los empleados? No, ¿de qué manera y qué valor agregados tengo para hacer de esa persona, de la vida de esa persona algo agradable y ameno dentro de mi entidad? Enseguida vamos a hablar de los millennials que a veces nos vuelven a veces tan difícil el tema de las relaciones con ellos porque son personas que no quieren estar ni dentro de la empresa y quieren trabajar solo por horas. Entonces, bueno, el tema de la celebración de antigüedad, la meditación, el deporte y la plenitud. Hoy hay un nivel de estrés muy alto, definitivamente. Vivimos en un ambiente muy estresante. Entonces las personas deben complementar sus vidas definitivamente con deporte. Hombre, ¿será que yo puedo llamar a una de las cajas de compensación, el SENA, con quién me puedo unir, señores alcaldía, señores entidades? ¿De qué manera podemos coincidir que yo quisiera aquí, por ejemplo, un viernes, 1 hora antes de salir, que las personas traigan sus trajes, sus chicles y sus cosas y hacemos un tema de meditación un rato? Son unas prácticas que sirven mucho, ¿cierto? Un tema de un partido de fútbol, ¿cierto? Un campeonato dentro de la empresa, un tema de realizar un deporte en especial. ¿Será que de pronto podemos hacer convenios con los gimnasios? O sea, ¿qué podemos hacer donde incluso ni siquiera la empresa tenga que gastar, pero sea la intermediaria para buscar? Y como es un colectivo de personas, pues les quede más económico a los empleados, ¿cierto? Es dar un poquito más, es dar un poquito más que decirle, te estoy pagando el salario. Esto tiene que ser un poquito más allá, ¿cierto? Con amor, entendiendo que allá hay un ser humano con un montón de dificultades adicional viniendo a cumplir una jornada. Bueno, llegamos a la evaluación de desempeño. Como nosotros conocemos la evaluación de desempeño, lo que hacía de manera normal era verificar una relación que había entre tiempo y productividad. Entonces uno decía, vea, usted se demoró tanto, ¿cierto? Y en relación a lo que fue productivo no fue tanto. Y allí se determinaba si en la evaluación de desempeño una persona iba bien o iba mal, ¿cierto? Era un tema mecánico, por eso hablábamos de recurso. El ser humano era un recurso y se medía por tiempo y productividad. Marjorie, entonces ya no se debía hacer así, no, claro. O sea, primero entendamos ese ser humano. Y dos, entendamos que la empresa también tiene que producir, ¿cierto? Primero, no olvidar en ningún momento que esos empleados son seres humanos, no son máquinas, es lo primero que vamos a tener en cuenta. Dos, que se deben evaluar entre iguales. Hemos llegado a empresas donde la evaluación de desempeños hace una presunción y es que determina que todas las personas tienen las mismas características y las mismas formas, ¿cierto? Incluso hay empresas que tienen contratadas personas con ciertas discapacidades y hacen una evaluación de desempeño
como si todas las personas contaran con las mismas habilidades y capacidades físicas, ¿cierto? Estas personas tienen desarrolladas otras capacidades, pero siguen siendo seres humanos y cuando se va a evaluar, se tienen que evaluar las personas entre iguales, ¿cierto? Y verifique si cuenta con una situación especial física, mental o social. Recordemos, hoy pasa mucho que la mayoría de los empleados, de los empleadores y las empresas, por temas de costo, nosotros siempre les pedimos a los empresarios, hombre, seamos conscientes. Hay una cantidad de personas que están siendo contratadas, especialmente los venezolanos, pero la pregunta es, ¿y estamos siendo coherentes? ¿Les estamos pagando el valor correcto? ¿Estamos cumpliendo nuestras obligaciones como las cumplimos con cualquier persona nacional de nuestro país? ¿Cierto? Estamos entendiendo que esa persona viene con una situación especial social. Cuando hacemos evaluaciones de desempeño tenemos en cuenta que esas personas vienen de otros contextos, de otras formas, de una problemática social. Estamos siendo con eso humanos, ¿cierto? No podemos simplemente medirlos a todos como si fueran unas máquinas, ¿cierto? Y hay una frase que dice un gran colega mío, quien aprecio mucho, dice, la velocidad de un grupo la lleva al más lento. Por esta razón, se debe buscar estrategias que permitan llegar a la meta todos juntos, ¿cierto? Y es muy importante entender que si bien es cierto, todos no tienen las mismas habilidades, pues eso hace posible que el grupo sea mucho mejor, porque lo que nos indica es que unos tienen desarrollados unas habilidades y otros tienen desarrolladas otras, por eso son un equipo, ¿cierto? Y allí es donde se puede sacar adelante el tema de la actividad económica de la empresa, pero siempre partiendo de que no hay cómo evaluar el desempeño de todo el mundo partiendo de tiempo y productividad, porque los seres humanos son diferentes, porque tienen situaciones mentales, sociales y físicas. Recordemos que somos un país donde tenemos una cantidad de gente desplazada, una cantidad de gente desarraigada de sus territorios, una cantidad de personas que vienen de otros países con esas situaciones tan complejas y que aquí pues hay un tema de conflicto general donde debemos entender que somos diferentes, entonces debemos tratar de coincidir, siendo humanos y sabiendo que la empresa debe sacar adelante sus cosas, ¿cierto? Muy bien. La flexibilidad, ¿cierto? Muchos de nuestros empleados empezaron a trabajar en casa, ¿cierto? Ese trabajo en casa hizo que muchos de ellos se sintieran muy cómodos. Hombre, puedo atender mis niños, pero también puedo estar trabajando en casa y ser productiva. Entonces, este tema del trabajo en casa ha generado ciertas controversias. Algunas personas decían, por favor, yo ya quiero entrar a la empresa de manera directa porque se me está volviendo un tema muy complejo. Y otros, por el contrario, dijeron, no, el tema de trabajo en casa facilitó la vida. Hombre, si usted hace una evaluación en su empresa y se da cuenta que una persona es más productiva, es más feliz, está más tranquila, porque por cualquier razón que tenga, por un tema de sus hijitos, por un tema de movilidad, ¿cierto? Por un tema de distancia, y observa que el trabajo en casa puede aplicar para esa persona. Hombre, interesante ser flexible, ¿cierto? Eso puede tener a la persona más contenta, eso sí, siendo productivo. El trabajo en casa. Sabemos que el trabajo en casa es aquel que se pacta por un tiempo, digamos que puede ser corto, ¿cierto? Normalmente se hace por un piloto. El teletrabajo es un tema un poco más reglado, viene directamente en la norma diciendo cómo se debe llevar a cabo. Eh, en algún momento hicimos una capacitación entre la diferencia de teletrabajo y trabajo en casa que hay que tener en cuenta. Significa que si van a ir a la flexibilidad, es muy importante que dentro de la hora que vamos a tener podamos conversar de manera profunda, porque son temas muy, muy largos, sobre la diferencia entre uno y el otro, ¿cierto? Por si los van a llevar a cabo, teletrabajo y trabajo en casa. Horarios flexibles. Nos encontramos, por ejemplo, en una situación donde nos dimos cuenta que era más fácil para el desplazamiento de un grupo de mujeres que trabajan en temas de confección, moverse en las madrugadas y llegar a sus casas después, más o menos salir a las 2 de la tarde, estar llegando a las 3, incluso eran más productivas. Entonces eran personas que entraban casi a las 6 de la mañana, se les hacía perfecto, eran 15 mujeres, tema de ese horario flexible, decir, hombre, no hasta las 5, pero
prometo entrar a las 6, usted me permite salir a las 2, y eran súper productivas. Es verificar si es posible, si son productivas, si son felices, entonces la flexibilidad en este caso sería muy interesante, ¿cierto? Laborar en las sedes más cercanas al lugar de la casa. Nos hemos encontrado en empresas donde las personas trabajan al otro lado de donde viven. Entonces, si viven en el norte, trabajan en el sur, y si viven en el sur, trabajan en el norte. Y uno se pregunta, pero es que esta empresa tiene sedes en el norte y en el sur. ¿Por qué las personas no están de alguna manera ubicadas en la sede más cercana? Ah, no, nosotros, no, donde se contrata la persona debe ir. Hombre, se ganan lo mismo, las sedes son de la sociedad, la actividad que va a realizar es la misma actividad que ya se realiza en esa sede de parte de otra persona. ¿Por qué no se puede observar eso y darle una calidad de vida a esa persona? ¿Cuánto se podría ahorrar en tiempo? ¿Cierto? Efectivamente, preguntarles si efectivamente están interesados o no, y en caso tal de que sí, pues eso sería muy interesante. Entonces, para que lo tengamos presente. Tener presente, recuerden, la flexibilidad. La sede en que trabaja está cerca del lugar donde vive. Se puede modificar la sede donde está laborando, tener en cuenta la movilidad de la ciudad. En ocasiones, uno dice, definitivamente, hora pico hace que una persona pueda perder una hora y media de su día, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si miramos un tema de movilidad en la ciudad? ¿Cómo funciona y de qué manera se puede llevar a cabo? Se los dejo para que lo tengamos en cuenta, el tema de la flexibilidad, para que las personas estén tranquilas, trabajen felices, pero sean productivas dentro de la empresa. Bueno, características del personal a tener en cuenta. Las características que vamos a tener en cuenta es que tenemos personas angustiadas por dejar a sus hijos en la casa, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, muchas de las mamás son mamás solteras, están dejando sus hijos en la casa. 2, personas inconformes por pasar del trabajo en casa a trabajo presencial. ¿De qué manera con esas personas que están inconformes podemos volver el trabajo en casa? ¿Será posible? ¿Siguen siendo productivas? ¿Cómo estaba funcionando? ¿Cierto? Allí también hay un tema interesante, y es que cuando se trabaja en casa, el auxilio de transporte no aplica. Entonces también mirar el tema de los costos que le puede ayudar a la empresa, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta el tema de la ARL porque las tenemos en casa. Recordemos que tenemos 2 generaciones muy particulares llamadas hoy Millennials y Z. A estas personas de manera especial y de manera general, no a todas, pero a muchas de ellas no les gusta permanecer en el mismo trabajo mucho tiempo ni en un horario muy extenso. Muchos empresarios hoy los contratan y todos sus trabajos son de maneras virtuales. Ellos pueden estar en Europa, en Estados Unidos, en Perú, donde estén, ellos se pueden conectar. Normalmente son súper buenos en el tema tecnológico. Entonces si yo necesito una persona que realice una actividad, ¿de qué manera con estas personas que tienen un nivel de tecnología, que viajan todo el tiempo, puedo coincidir? ¿Por qué? Porque cuando los estoy contratando, me pasa mucho. No, vea, acabo de salir de un joven de 3 meses, duró, y voy a contratar otro y no creo que me vaya a durar otros 2. ¿Qué será? Hombre, son buenos, son buenísimos, saben mucho, hacen todo perfectamente, pero cuando están aquí en la empresa quieren enloquecer, quieren salir corriendo, me dicen que no aguantan más, que es que a ellos esta encerradez los abruma. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que hoy tenemos un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, muy buenos, que definitivamente ese tipo de situaciones los abruma. No nos va a servir en todos los casos porque a veces lo que necesitamos es el mesero, ¿cierto? Es el joven que prepara la comida. Pues efectivamente habrá que entender que pues esta persona no la podemos mandar para ningún otro lado a realizar su actividad, pero hay actividades que sí se pueden realizar directamente de manera virtual. Entonces, no pensar que es que la población es la misma de hace 10 años, ha cambiado, y estos jóvenes, esta es la manera en que se relacionan, de qué manera nosotros coincidimos con ellos para sacar adelante nuestro proyecto de vida, ¿cierto? Y personas inconformes porque realizan actividades en empresas diferentes a su desarrollo económico. Por supuesto, ya me desarrollé académicamente, tengo los conocimientos, es más, en ocasiones cuentan con la experiencia y le pido una oportunidad a la empresa y la empresa dice no y contratan otro. No, está bien, las empresas son libres de hacer eso, pero por favor, que no se nos vaya de vista que justamente también esa persona tiene unos fines de crecimiento y normalmente los miran dentro de la empresa. Entonces, estas son las características especiales que pueden tener algunos de nuestro personal. Marjorie, entonces, bueno, eso está muy interesante. Entonces, ¿quién debería hacer eso? Un líder integral, ¿cierto? Y ese líder integral sería perfecto que fuera directamente él
empresario, pero no siempre funciona así, ¿cierto? Entonces, sea el empresario o sea una persona directamente que tenga que ver con la empresa, lo ideal es que sea un líder integral. ¿Qué es un líder integral? Un líder integral es la fusión, ¿cierto? Entre una persona que maneja y conoce la norma, o sea, sabe perfectamente que hay un contrato, cuáles son las obligaciones, que hay unos deberes en la empresa, que la empresa tiene unas metas para sacar adelante, que se deben cumplir incluso con unos horarios, con un trabajo. Esa persona conoce perfectamente la norma, porque de lo contrario tenemos una persona que es un líder con el desconocimiento empresarial. No, debe conocer la empresa y la norma, ¿cierto? Pero adicional es flexible. O sea, sabe que hay excepciones, sabe que hay situaciones que se pueden salir en relación a la norma, sabe que se pueden pactar cosas, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando de alguien con poder, sino alguien con autoridad. Conoce la empresa, conoce la norma y es flexible. Muy bien. Es firme, ¿cierto? Cuando sabe que hay cosas que no se pueden modificar, porque definitivamente no se puede, también es firme en ese. ¿Cierto? Es incluyente. ¿Qué es incluyente? Es una persona que sabe que todos tienen posibilidades y se pueden incluir en procesos, ¿cierto? Pueden ser en procesos diferentes, pero encontramos en las empresas que entonces las mejores capacitaciones son para 2 o 3. ¿Por qué? Porque siempre para 2 o 3, porque si son 11, siempre son los mismos 2 o 3, porque no darle la oportunidad a otros también de que lo hagan bien, ¿cierto? De que aprendan. Muy bien, generan buenos estados motivacionales a los empleados y es democrático. Muy bien. Características. Se caracteriza por tener muy buena memoria, recuerda rostros y nombres. Esas personas que llegan y le dicen a uno, Marjorie, ¿cómo estás? Es el jefe, es el dueño, pero la persona te reconoce. Los seres humanos existimos a partir del reconocimiento del otro, ¿cierto? Sienten empatía por el otro y se ocupan de los estados anímicos de los colaboradores, respetando la intimidad. Son capaces de entender que el otro ser está en una situación difícil, ¿cierto? Se preocupan, pero también saben hasta dónde, porque deben respetar la intimidad. Es posible que se le acerque a un empleado que viene en una situación difícil o a un compañero y le digan, hombre, puedo ayudarte en algo, aquí estoy, ¿qué te sucede? ¿Cierto? Pero que también sepa entender que esa persona tiene una intimidad y que hay que respetarla, hay que ser cuidadoso, ¿cierto? Sabe escuchar e intervenir cuando sea pertinente. No siempre, un líder integral no siempre interviene. A veces sabe que hay que guardar silencio. A veces sabe que es el momento de dar un aporte. A veces sabe que lo que pasó es un comentario en un momento de ira de alguien y que no se le debe dar profundidad. Entonces no está todo el tiempo en esa situación compleja de generar polémica, ¿cierto? Y hay algo que se llama PNL, que es la programación neurolingüística, ¿cierto? Y es la conciencia de las palabras que se están diciendo, ¿cierto? Siendo consciente de cómo las produzco y cómo dirijo mi comunicación. Esto también incluye el tono. Entonces, mi invitación es a que seamos líderes integrales, ¿cierto? A que entendamos que si bien es cierto, el fin esencial de la empresa, uno de sus fines esenciales, es el tema de la utilidad, de sacar adelante nuestros proyectos de vida, porque soñamos con ese negocio, porque lo sacamos adelante con el fin también de sacar adelante nuestras familias, porque a eso nos vamos a dedicar prácticamente a largo plazo. Entendamos que cada persona que hace parte de nuestros procesos, llamémoslos empleados, contratistas, necesitan también tener una vida digna, respeto, también quieren sacar adelante sus proyectos y en lo que podamos coincidir para sacarlo adelante es muy bonito, ¿cierto? Lo hacemos juntos y como empresarios, adicional, tener todos los cuidados para poder seleccionar de manera correcta nuestros empleados, nuestros contratistas y podamos todos juntos en relación a esa elección que debe ser coherente y juiciosa y realizar los contratos laborales correctos o los contratos de prestación de servicios correctos, minimizando los riesgos que puede tener ese empresario, ¿cierto? Entonces, de manera general, este es el tema. Espero les haya gustado y quedo atenta a las inquietudes. Marjorie, muchísimas gracias. Excelente tu presentación.
Y te felicito por el manejo del tiempo, supremamente bien. Ahora yo quiero aprovechar para decirles a los asistentes que nos acompañan aún, si tienen preguntas, si quieren que les abra el micrófono para que la hagan y no la tengan que escribir, aprovechen a Marjorie. Marjorie es una de las personas más conocedoras de este tema a nivel de Medellín, Antioquia. Marjorie, no sé si me equivoco, pero sos muy conocida, sabes muchísimo. Entonces, alguien que quiera o que tenga alguna inquietud, porque hasta el momento no me han escrito en el módulo de preguntas, pero si alguien quiere hablar, por favor, levánteme la mano. Y me ponen ahí la manito al ladito del nombre. Ahí está la manito, me la levantan y yo con todo gusto les pongo el micrófono. Si no tienen dudas, pues maravilloso, porque yo sé de la claridad que tienes tú, Marjorie, para hacer la presentación. Entonces, pues no sé si de pronto aprovechamos este minuto mientras la gente está haciendo las preguntas por escrito para recordarles que este es el ciclo de, perdón, la ruta de tema administrativo y financiero. Entonces, la charla que sigue, que tenemos para el 11 de mayo, es el diseño del negocio. Revise y ajuste su plan de negocios. Recuerden, es un tema muy importante porque queremos apoyar al empresario para que el proceso de evaluación de su modelo de negocio y propuesta de valor tenga claridad y que pueda tener los ajustes en el momento que se requiere. Entonces, recuerden, 11 de mayo tenemos la segunda charla. Bueno, voy a mirar entonces, ya por acá veo una pregunta, Marjorie. Claro que sí. ¿Hay algún parámetro para, nos la hace Angie Vargas, hace la pregunta, ¿hay algún parámetro para crear las descripciones de cargo o manual de funciones? Bueno, los parámetros de manera general dependerán de cómo los creamos nosotros o cómo acompañamos a los empresarios. Hacemos una indagación profunda de la misión y visión de la empresa, ¿cierto? Hacia dónde va direccionada y su actividad económica. Y partiendo de allí, porque para crear el cargo y el perfil nosotros decimos cuál es la misión empresarial de la empresa. Y partiendo de allí se realiza. Entonces, esos son los primeros parámetros. ¿Qué seguimos? ¿Con qué seguimos después? Con unas preguntas que ya son básicas, que es cuando nosotros nos reunimos con el empresario y le decimos, venga, generemos este diseño, léame su misión y su visión. Perfecto. ¿Hacia dónde va dirigida la empresa? Perfecto. Ahora sí, empecemos. Creación de cargo y de perfil. Y cuando la empezamos a hacerles unas preguntas puntuales, ¿cierto? Hay algunas empresas que, por ejemplo, manejan solo ciertos rangos de edad en relación a la misión y a la visión de la empresa. Entonces, empezamos. Rangos de edad para la persona que tiene ese puesto, qué características, qué habilidades, pero entonces la base, misión y visión de la empresa empresarial, la misión empresarial para determinar esas dos partecitas. Aparte, ¿cierto? Aparte, uno encuentra una cantidad de información en Internet, pero como nosotros ya tenemos la experiencia, lo ideal es que nos permitan hacerlo con ustedes, el paso a paso. Muchas gracias, Marjorie. Eso es lo que de alguna forma continúa en este proceso, que me parece muy interesante, que las preguntas, bueno, si no las hacen hoy, posiblemente sí me gustaría que los que están aquí en el evento nos manifiesten si tienen interés en continuar con el tema de acompañamiento por una hora más directamente con el consultor, que es también gratuito dentro de todo este proceso de ruta de acompañamiento. Entonces, los que nos quieran manifestar a través del chat o del módulo de preguntas, el tema de que estén interesados o no en continuar con el proceso, no lo dicen, y de lo contrario, pues nosotros los estaremos llamando para contactarlos y proceder con el acompañamiento o la claridad en los temas que tengan. Bueno, por ahí ya me están diciendo que si están interesados, es gratuito. Todo este acompañamiento para nosotros es muy importante, sobre todo para las micros. Por eso se diseñó la ruta de acondicionamiento administrativo y financiero, la ruta de acondicionamiento estratégico, la ruta de acondicionamiento comercial y de mercadeo comercial y estratégico. Y tenemos digamos, todo este programa es para que ustedes como empresarios tengan la posibilidad de mejorar y
seguir adelante. Bueno, ya veo que hay varios que nos están manifestando su interés y les agradezco, o por lo tanto estaremos poniéndonos en contacto en los próximos días para definir fecha y hora de asesoría y acompañamiento. Por ahora ya me queda no más que darles el agradecimiento por estar acá presentes. Marjorie, no hay más preguntas. Te agradezco muchísimo la exposición muy clara, muy precisa y muy puntual en el manejo del tiempo. Muchísimas gracias. A los empresarios que nos acompañaron, les agradecemos muchísimo en nombre de la Cámara de Comercio de Burrasur. Ustedes saben que estamos es para servirles y que siempre cuentan con el apoyo, siempre y cuando nos llamen, nos pregunten. Nosotros también los llamamos y todo el tiempo les estamos mandando invitación. Recuerden que aquí encuentran un apoyo en diferentes temas empresariales, comerciales y de servicios. Entonces, les agradecemos muchísimo, Marjorie. Feliz día. Aristi, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, nos vemos. Muchas gracias a todos, hasta luego. Chao, Aristi, gracias, chao. Chao.